Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Muy buenos días, soy Lucía, mi nombre es Lucía Patricia García Sánchez, soy médico cirujano y partero, egresada de la Universidad de Guadalajara en Jalisco. Estudié mi especialidad médica también en la Universidad de Guadalajara, en el IMSS. Actualmente estoy como geriatra en el Hospital Galenia. El día de hoy quiero hablar de un tema que genera mucha controversia y mucha dificultad para algunos pacientes y cuidadores dentro de la sociedad, para muchos, y que presentan muchos adultos mayores y que muchas veces se normaliza porque se atribuye a que ciertos síntomas, signos o situaciones son esperadas solamente porque la persona tiene determinada edad, porque ya es un adulto mayor, y pues realmente no es así. Entonces es importante que lo sepamos porque eso retrasa el tratamiento de las condiciones que pueda padecer el paciente y hace un poquito más compleja la convivencia y empeora la calidad de vida del paciente y de la familia que convive. Estoy hablando del delirium o síndrome confusional agudo. El delirium es un grupo de síntomas caracterizados por una alteración aguda y fluctuante del estado mental del paciente. ¿A qué me refiero? Son pacientes que presentan desorientación, confusión, somnolencia excesiva durante el mismo día. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tú puedes estar observando a tu familiar, a tu abuelito, a tu papá, habitual, con su carácter habitual, y de repente se puede tornar muy agresivo o muy confundido o muy agitado o extremadamente ansioso o diciendo cosas totalmente fuera de la realidad, pensando que tal vez es otra época. Estos pacientes pueden llegar incluso a presentar alucinaciones, o sea, el paciente puede llegar a ver cosas que no existen y escuchar voces que realmente no están ahí, ¿vale? Entonces, es importante saber que esto no es normal, ¿vale? Que esto requiere atención médica y que pues necesitan acudir a valoración. Dentro de la comunidad, los adultos mayores, hasta el 2% de los adultos mayores pueden llegar a presentar delirium. Si el adulto mayor vive en una casa de asistencia o en un asilo, puede ascender la incidencia hasta el 39%. O sea, 1 de cada 3 adultos mayores que vive en un asilo puede llegar a presentar en cualquier momento delirium. Y bueno, es mucho más común en pacientes hospitalizados. Este delirium o este grupo de síntomas, el síndrome confusional agudo, se divide en 3: hiperactivo, hipoactivo o mixto. El que más se diagnostica es el hiperactivo. ¿Por qué? Porque es el que más produce agitación, el que más alarma a la familia, porque el paciente se puede tornar, como les comenté, agresivo, agitado, un poco violento, con cambios de la personalidad, viendo cosas que no están. Y el hipoactivo, a diferencia de el paciente puede estar, o nuestro familiar puede estar como si estuviera dormido, pero puede estar o con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, y tú le puedes estar hablando constantemente y tu familiar o el paciente no va a responder, a pesar de que tenga los signos vitales normales, o sea, a pesar de que su presión esté normal, su saturación esté normal. A pesar de todo esto, el paciente no responde. Ese sería el delirium hipoactivo. Y el mixto es cuando se combinan estos dos. Como podrán recordar, hace un momento les platiqué que puede variar a lo largo de un solo día. O sea, puede por la mañana presentar un poco de hiperactividad, agresividad, estar después normal y después hipoactividad total. Y después agresividad tiende a fluctuar a lo largo de un solo día. A diferencia de deterioro cognitivo o trastorno neurocognitivo mayor, que pues tienden a presentarse a lo largo de meses, años. El delirium se presenta a lo largo de un solo día y tiene un cambio y una fluctuación muy rápida. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene los adultos mayores para presentarlo? Los factores de riesgo se dividen en factores predisponentes y precipitantes. Los que predisponen al adulto mayor a esto es, bueno,
Es más común en pacientes mayores de 60 años, pero a partir de los 85 años aumenta la probabilidad de que lo puedan presentar, que ya tengan una alteración mental de base, o sea, que ya estén diagnosticados con alguna demencia o con algún tipo de deterioro en las funciones mentales, que el paciente sea un paciente con alteraciones funcionales, que tenga poca movilidad, que tenga alguna privación sensorial. ¿Qué es esto? Que no vea bien, que utilice aparatos auditivos o que no oiga bien y que pues no utilice nada. Es un paciente que prácticamente pues está aislado del medio. Entonces ellos tendrían más factores de riesgo. Pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, que han tenido infartos en el corazón, hipertensos, pacientes que viven con insuficiencia cardíaca y pacientes también que tienen muchas enfermedades, son más lábiles a tener delirio. Una baja escolaridad también es un factor de riesgo para presentarlo. Hay otro tipo de factores de riesgo que son precipitantes. ¿Cuál es la diferencia? Estos factores son los que jalan el gatillo, son los que hacen que una persona vulnerable lo presente. ¿Cuáles son esos? Tener una cirugía, sobre todo si es una cirugía cardíaca, ellos tienen más factores de riesgo de delirium, que tengan alguna complicación, que sean pacientes que requieran alguna transfusión. Esto en contexto de pacientes que puedan llegar a requerir una cirugía. También son factores precipitantes que el paciente tenga una enfermedad sistémica importante. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente llegue a presentar una infección muy grave, una sepsis, que llegue a presentar una anemia súbita, algún sangrado, que el paciente llegue a tener alteraciones de glucosa muy importantes, que el paciente llegue a tener un stroke o un evento vascular cerebral. Esos también son factores precipitantes. Por eso es tan importante que si notan alguno de estos cambios, acudan a valoración médica o a urgencias. Dentro de otros factores que también son precipitantes, o sea, que hacen que podamos tener delirium, son el uso de cierto tipo de medicamentos, sobre todo las benzodiazepinas, medicamentos como el clonazepam, alprazolam, diazepam, pueden precipitar la aparición de delirio. Otro tipo de medicamentos como los medicamentos opioides, tramadol, buprenorfina, también. Hay otros medicamentos que también se asocian a delirium, pero son menos frecuentes, como medicamentos para enfermedades neurológicas, pero básicamente los más comunes, benzodiazepinas y fármacos del grupo de los opioides. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento obviamente es farmacológico, pero también hay tratamiento que como tal es no farmacológico, o sea, medidas que nosotros podemos hacer para disminuir la probabilidad de que el delirium suceda y para prevenirlo también. Y son medidas súper sencillas que nosotros, aunque no seamos personas asociadas al área de la salud, podemos realizar. ¿Cuáles son estas medidas? Son, por ejemplo, mantener la mente del paciente estimulada. ¿Cómo es eso? Ya sea que haga ejercicios cognitivos, que crucigramas, sopa de letras, incluso colorear algún libro, o cosas más sencillas que son como la interacción social. El hecho de que el paciente tenga interacción social también pueda disminuir o prevenir que vaya a aparecer el delirio. Que el paciente tenga movimiento, que se procure un adecuado sueño, en sueño por la noche, evitar que tenga muchas siestas diurnas, eso también lo va a ayudar. Que si el paciente tiene alguna privación sensorial, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Si necesita lentes, que los utilice. Si necesita aparatos auditivos, que los utilice. Otra manera de prevenirlo es mantenerlo al paciente bien hidratado, ¿vale? Esto es fundamental, sobre todo en los adultos mayores. Hay una situación que sucede cuando avanzamos con la edad, es que cuando somos adultos mayores, nuestro mecanismo de la sed ya está alterado, o sea, es muy difícil que a pesar de que nuestro cuerpo necesite agua, tenga sed. Entonces sí es algo en lo que debemos insistir de forma muy constante en nuestros familiares o en el paciente mayor, ¿vale? Y
tener controlado el dolor. Si el paciente llega a tener o nuestro familiar llega a tener algún tipo de dolor, que se trate o que se atienda, porque eso también puede precipitar que presente delirium. Muy bien, entonces pues eso sería toda mi parte. Espero que esa información haya sido de utilidad para ustedes. Si identifican algún síntoma de los que les acabo de comentar, no lo normalicen. No caigamos en ese estigma de es que tiene ese problema conductual o es que es así porque pues ya está grande, es que es así porque ya está viejito. Realmente es algo que queremos poco a poco erradicar y darles la importancia que requieren, porque que presenten un rango diferente de síntomas, o sea, síntomas no habituales, como a los que presentaríamos nosotros, no significa que no puedan estar enfermos o no, que no puede estar sucediendo alguna situación grave, ¿vale? Que tengan excelente día. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.